Buenos días, querida familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Nos disponemos a disfrutar de la palabra de Dios, como también de este día que nos presenta nuestro Dios, bien cálido y hermoso. Y claro, dándole muchas gracias a Dios por tu amor, por tu bondad, por tu infinita gracia, por tu amor verdadero. Gracias, Dios mío, porque tú nos sustentas cada día, nos guarda, nos proteja, nos ha dado una noche de sueño, de descanso muy agradable. Y estamos dispuestos, Señor, para ti en este día. Y pedimos, Señor, que nos des cada día más y más de tu bendición, amado Rey, en sabiduría, entendimiento, para comprender las verdades, las grandezas tuyas que nos da a través de tu palabra. Gracias, Señor mío, por esa hermosura de tu santidad, por hacernos partícipes de ella, Señor mío, y también de tu palabra, en la cual queremos seguir mirando, inquiriendo allí en ella, Señor amado, para que tengamos una vida acepta totalmente ante ti, amado Rey, para con todos los que están a nuestro lado. Dios mío, en este día queremos pedirte, Señor, que nos siga guardando de mal y peligro, que nos siga aislando de todo mal de contagio, Señor mío, y que todas las familias que representan, Señor mío, a nivel mundial, la iglesia de Cristo, la que tú vienes, Señor, a recoger sin mancha, ni tacha, ni arrugas, seamos guardados de todas aquellas cosas, Señor, que conllevan, Señor mío, a las personas a tener intranquilidad en su vida, pero que nosotros estamos seguros que siguiendo tu verdad, Señor, estamos en tus manos completamente, asegurando, Señor mío, no solo la salvación, sino el bienestar corporal y físico en buena salud, porque tú ya diste a tu Hijo para morir por todas aquellas enfermedades, dolores, por los pecados y por que nosotros encontremos en ti esa esperanza de vida eterna. Amado Rey, gracias por este día, maravilloso Dios. Permítanos, Señor, que muchos más se añadan cada día a este grupo, Señor, para que comprendamos todos la palabra de Dios, que es la que tenemos que tener como la base para todo lo que tiene que ver en nuestra vida. Por eso vemos y estamos estudiando, Señor mío, todo lo que trata con la ética bíblica. Y esto trata, Señor, de la moral y todo lo que nos ofrece a través de ella para conocer los mandamientos que hemos de cumplir, Señor mío, como los que cumplió Jesús siendo hombre, amado Rey, dejando este ejemplo para vivir una vida en la cual tenemos también aceptación, como lo tuvo tu Hijo ante ti, amado Rey. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos entonces listos y preparados para seguir mirando en la palabra. Y estamos en el estudio de la ética bíblica y nos ha llevado a conocer que no podemos olvidar que debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y el asunto es que nuestro cuerpo pertenece a Dios, por esto es que debemos cuidarlo y respetarlo. Ya miramos que nada nos pertenece a nosotros como hombres, sino tanto el espíritu como el cuerpo, el alma y todo pertenece a Dios. Así que miramos también en el día anterior que debemos cuidarlo y vimos ese estudio. Todo nuestro cuerpo, ser y alma, espíritu y cuerpo, todo nuestro ser sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leímos en primera carta a los Tesalonicenses 5:23, donde dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo en santidad vivir, y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Pero también quedamos en que hay que respetarlo. Entonces, respetarlo es no permitir que se contamine con el pecado, ya que si se contamina con el pecado, ¿cómo pretendemos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros? Y estábamos viendo en la primera carta a los Corintios, y lo vimos en dos versiones, tanto en la versión de la Reina Valera como en la Biblia Internacional, ¿sí? Y ahí estuvimos haciendo una pequeña introducción de estudio de ello, en la cual vamos a entrar a recordar
para que no se nos vaya a olvidar de todas estas cosas que nos ofrece la palabra de Dios. Y dice primera carta a los Corintios 6, 12 al 20, todas las cosas me son lícitas, mas todas no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay muchas cosas que se nos presentan y que no son convenientes para nuestra vida. Debemos tomar únicamente lo que sea conveniente. Lo demás desecharlo. E incluso las mismas enseñanzas o palabras que nos dan muchas veces, si no van sustentadas con la palabra de Dios, si no vemos que no lo dice la palabra de Dios, esto no es conveniente, mis hermanos. Tenemos que saber bien qué es lo que nos están diciendo a la luz de la palabra. No sea que nos estén dando la palabra de Dios y estén hablando otras cosas que no están en ella. Todo puede ser lícito, pero no dejaré que nada de las cosas lícitas me vayan a dominar, ¿sí? Porque puede ser lícita también, pero me puede dominar y ese dominio no lo quiere Dios, sino que Él nos llama a una libertad. Cualquier cosa que nos domine nos va a llevar a alejarnos de la verdad. Y Dios dice aquí que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, eso es algo natural. Pero también dice que por lo tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Todo eso perecerá. Lo que nos parece muy importante para nosotros, para nuestra vida cotidiana, porque lo es, todo eso a la final va a ser nada, no va a servir para nada. Pero aquí se refiere ya directamente al cuerpo. Esto es lo que tenemos que ponerle cuidado. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Si nosotros miramos bien aquí que el cuerpo no es para la fornicación, recuerda que yo les dije que más adelante vamos a hablar sobre la fornicación y el adulterio, porque a veces se tiene como confundido estos significados y por eso cometemos errores en cuanto a la palabra. Entonces estamos aquí para darnos cuenta de cualquier detalle y no ir a perder nuestra salvación. Porque muchas veces estamos viviendo o estamos dejando o tolerando que alguno de nuestra familia viva en este estado de fornicación. Y eso se llama tolerar el pecado, ¿sí? Puede vivir con nosotros, ya lleva tiempo que está en este estado de fornicación y no se le ha llamado la atención para que solucione esta situación de pecado, que no va a traer nada bueno para la familia, para el hogar, para su hogar si vive sola, vive aparte de la familia. Pero aún así también lleva incidencia en la familia. No está dejando que las cosas vayan bien. Todo cuanto hagan no prosperará. Se verá siempre la familia en problemas porque están permitiendo, o sea, siendo permisivos a que cualquiera de los miembros de la familia viva en este pecado. Entonces, todos de la familia tienen la obligación de hacer llamar a esa persona y ponerla en función de agradar a Dios con todo cuanto haga. Si tiene amor por esa persona que está viviendo con ella en fornicación, en unión libre, pues que se casen y no vivan en pecado. Pero hay que solucionar las cosas porque la vida no sabemos cuándo se tiene que entregar, porque Dios puede venir a cualquier momento por la persona que está viviendo así. Y entonces ahí tenemos el descalabro, tenemos el corazón partido porque ¿cómo pretende una persona familiar decir que esa mujer o ese hombre que está viviendo en fornicación, en unión libre, va a ser salvo? Sería mentiroso y se tendría la palabra en menos de lo que dice verdaderamente la palabra, que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si nosotros estamos sentados bajo sobre una bomba de tiempo, ¿cómo nos vamos a quitar de ahí? Hay que obrar rápidamente, hermanos, porque si no, entonces seguimos llevando ahí una vida sin ninguna final feliz, sino siempre en pérdida, siempre no en bendición, más bien en maldición, viendo que los otros
van bien, pero aquellos no van a ir bien en ningún momento. Entonces el cuerpo es para el Señor, no para la fornicación, lo está diciendo claro la palabra. Y el Señor para el cuerpo. Así es la armonía que hay en la palabra de Dios. Y Dios que levantó al Señor, o sea, nuestro amado Jesús, que lo resucitó, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oigan esto, está hablando del cuerpo, como miembro de Cristo. Recuerden que el cuerpo, la iglesia que conformamos todos a nivel mundial, que somos la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice, hace una pregunta, quitaré pues los miembros de Cristo, si es que está hablando de lo mismo, del cuerpo de Cristo. Quitaré pues los miembros del cuerpo, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Esto es algo que hay que huir por nada de la vida. Debemos de darle cabida a ese pecado. No podemos. Ahí está diciendo la palabra de Dios, huid. No hay que dar por ninguna forma de que esto vaya a ocurrir. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca, pero este cuerpo es miembro de Cristo. ¿No ve? Ahí está el problema. Es gravísimo y no lo ve, mucha gente no lo ve así. Dice que el que se une a otro, un cuerpo es con él. Y si el cuerpo es del Espíritu Santo, ¿cómo pretendes que el Espíritu Santo vaya a aceptar que sea contaminado él también con el cuerpo que se une a la persona? Entonces ese cuerpo no es de Dios, no es de Cristo ese cuerpo. Eso no lo vayan a pretender nunca. Así vayan todos los días al templo. Eso nunca es de Cristo, porque está en un pecado, una contaminación. El Espíritu Santo no puede estar donde hay contaminación. Porque eso dice aquí en el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en vosotros? ¿Quién debe estar en vosotros o en nosotros? El Espíritu Santo. El cual tenéis de Dios, oigan, de Dios el Espíritu Santo. Y que no sois vuestros, ni siquiera es de nosotros el Espíritu. Es de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios. Él nos llama a glorificarle, a honrarle. Vamos a mirar ahora sí las palabras tanto adulterio como fornicación, porque esto es muy importante, mis hermanos, porque muchos ni siquiera saben qué es eso, o por qué se da, o cómo es la cosa. Pero si nosotros tenemos bien claro, cuente, mis hermanos, que así lo tenemos claro, vamos a solucionar un poco de problemas en nuestra vida que de pronto están andando mal. Contando con que Dios tiene la solución para todas las cosas. No se le olvide eso. Vamos a mirar qué dice sobre el adulterio. Mateo 5:27 dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Ya? Esto lo dice Mateo 5:27. No, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El adulterio en sentido particular y literal es la relación sexual entre un hombre casado y una mujer ajena o viceversa. O sea, el acto sexual con la que no es su esposa, con una persona ajena a él como matrimonio. Ese es el pecado de adulterio. ¿Ve? Existe la poligamia
con mujeres de razas inferiores o concubinas, y esto no era consideradas como adulterio bajo la ley de Moisés, y sin embargo una debería ser siempre la mujer principal. O sea, había una mujer principal debe ser desde luego la primer mujer que toma como mujer, ¿sí? Pero era lícito tener otras mujeres, ¿ve? En ese tiempo, no en este. Tengo que ser bien claros que era en ese tiempo. Cuando la palabra de Dios nos muestra esto, se ha venido evolucionando en muchas cosas y se han venido cambiando algunas cosas. Esos cambios deben de hacerse porque son sanos, porque se va purificando las razas, se está purificando arreglando las leyes, las cosas que están bajo la palabra de Dios, van a tomar un perfil mejor para que el hombre disfrute de mucha bendición. ¿Sí? Por eso se habla del uso de razón, cuando antes era a los 9 años, después fue a los 7 y ahora a los 4. Y ya está pegando como para otros años más tempranos, porque ya salen más inteligentes los niños. Lo mismo la mayoría de edad fue antes a los 30, en el tiempo de Cristo, cuando él fue mayor de edad y empezó su ministerio. Y después fue a los 21. Fue cuando sacamos la cédula, mucha gente de esa época. Pero ahora también está a los 18 años y se está estudiando un tiempo más cercano. Todo esto tiene cambios, pero son, como dice cuando hablamos del canon de las escrituras, que algunos libros no fueron acuñados porque no pasaron la experiencia, llegaron tarde también a ello. Entonces esto viene experimentándose cada día y por eso se ven cosas nuevas pero muy coherentes, ¿eh? Que ayudan a una sociedad, a una familia, a una persona. El adulterio con mujer casada era castigado con la pena de muerte. En ese tiempo era así. Mire cómo han cambiado las cosas. Por la ofensa de que ello representaba para el marido legítimo, por eso le llevaba a la muerte. De ambos. En cambio, la relación con una joven soltera tenía como sanción tener que tomarla forzosamente por concubina y dotarla y tratarla con las mismas consideraciones que la mujer propia o como las otras concubinas, si era que las había. Si ve que esto es lícito el tener varias mujeres en ese tiempo, pero había leyes, ¿sí? Tenía que cumplirlas, no era como quisiera la persona, sino que esa mujer que fue la primera mujer era respetada como su mujer. Así tuviera otras concubinas, pero era la que llevaba, como dicen, la mejor parte en el sentido de representación de hogar. ¿Eh? Vamos a mirar lo que dice Éxodo 22:16. Si alguno engañare, mire, Éxodo 22:16 estamos leyendo, si alguno engañare a una doncella, cuando dice doncella es una mujer virgen, y además dice aquí que no fuere desposada, o sea, estar completamente libre, tanto virgen como libre, no ha sido desposada, o sea, no pertenece a nadie en compromiso para matrimonio. ¿Ya? Dice, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Dotarla es darle todo lo necesario y tomarla por mujer. En el caso de la mujer casada o desposada, la pena era de muerte, sentido indirecto. Vea. Éxodo 24:14 nos habla de la siguiente manera. 24:14. No cometerás adulterio. Éxodo 24:14. 20:14, perdón. Dije 24, no, Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Esto es un mandamiento, es una orden. Estamos hablando aquí del adulterio. Y es con personas ya casadas.
Con solo que una sea casada ya hace adulterar a la que no es casada. La mete en el problema del adulterio, en el pecado del adulterio. Cualquiera de los dos que sea casado y que tenga relaciones, o si ambos son casados igualmente. En el 5:21 también nos habla de no codiciar. ¿Sí dice ahí? Mateo 5:21. No, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable. No, miremos Éxodo 2. Mientras buscamos la cita, porque tengo que mirar por qué no está. 5:21. Y les dijo, y le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no sabéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos y poniéndole en... Bueno, no está la cita entonces bien tomada. Entonces no la tomemos, porque aquí voy a hablar, después miramos la cita, la parte primera, en 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearéis la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciará la casa de su prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Bueno, entonces es la cita que estábamos dando anteriormente. Es, ¿cuál? Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. Entonces Éxodo 20:17. Hay que arreglar esa cita que estamos dando aquí. Bien. Ahora miremos, según el Sermón del Monte. Vamos a mirar allí. Sermón del Monte, de toda impureza, habla de toda la impureza sexual. ¿Sí? De pensamiento, palabra, obra. Es considerada como adulterio. Mire aquí cómo ven el adulterio, según la palabra que está en el monte, en el Sermón del Monte. Toda impureza sexual de pensamiento, impureza sexual de pensamiento, palabra u obra es considerada adulterio. Leímos en Mateo 5:27-28, que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vea. Entonces está una inmoralidad sexual que viene a tomarla como adulterio. ¿Ve? Con el solo pensamiento, pero para codiciar, porque puede la persona mirarla, la mujer o la mujer al hombre, pero no codiciándolo para cometer un pecado como es el adulterio. Aquí lo está nombrando en forma ¿qué? Literal. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos, que está allí en la palabra de Dios. Muchas veces no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Como que no lo alcanzamos a ver y pasamos por delante de estas cosas. La palabra codiciar tiene empero un sentido de desear intensamente y recrearse voluntariamente en pensamientos pecaminosos, y no significa una simple mirada a una mujer bella, como admiramos las flores, las montañas o una puesta de sol. Mire la forma en que nos está indicando acá que eso no se trata de una simple mirada. El adulterio no pasaría a tomar parte de esto cuando se mira a una mujer normalmente. Lo que empieza a tomar el pecado de adulterio por medio del pensamiento es de solamente cuando se codicia, cuando se mira a una mujer con esa codicia de querer tenerla o hacer uso de ella. Y Jesús exige aquí un control voluntario de los sentidos. Nosotros tenemos que tener un control voluntario a nuestros sentidos, no dejar que esto nos lleve a pecar.
Y esto nos puede conducir a situaciones que más tarde querríamos haber evitado. ¿Cuántas personas por un pensamiento así de inmoralidad se han metido en graves problemas y han dañado cosas que estaban muy bien en bendición y que han derribado hogares y que han derribado cosas de bendición? Entonces esto después, porque esto es por unos segundos a veces o minutos, que pasan esos pensamientos y eso llega y coge fuerza y empieza a abonar ese pecado allí hasta que lo consuma, y ese es el problema más adelante. Llegan las consecuencias de las cuales no querríamos haber pasado por ellas o habíamos querido evitar. No es que Cristo ponga al mismo nivel el adulterio carnal con la simple observación o mirada a una mujer, sino que nos previene para que no caigamos en la tentación. Acuerde que la tentación viene por los pensamientos. Entonces, cuando venga un pensamiento de tentación, tenemos que bloquearlo, sacarlo inmediatamente. No dejar que eso vaya a ser nido, porque nos lleva al pecado, a consumar el pecado. Cuando una persona deja viajar sus pensamientos, puede destruir una historia de mucho bien. Imagínese eso, cuando dejamos volar. Voy a poner un ejemplo, hermanos, sobre un pueblo del Valle del Cauca. Allí en este pueblo, en el parque había una ceiba. Ustedes deben de conocer la ceiba. Es un árbol grande, grueso, que tiene una rama bastante extensa. Y esos árboles acobijan mucha sombra. Yo que tuve la oportunidad de ir a muchos pueblos, siempre iba primero al parque a mirar qué árbol había. Y en la mayor parte de los parques había ceibas, altas, muy grandes, pero una cosa impresionante, los árboles impetuosos. Y allí llegaban mucha gente a determinadas horas, diferentes horas, y a las horas de mediodía más que todo, cuando el sol caía así de directo, ¿sí? Y nos hacíamos allí y mirábamos cómo acobijaba una sombra exquisita. Entonces estos árboles los siembran con ese propósito de dar frescura a todo aquel que se arrime a él. Entonces en este pueblo existía ese árbol, pero ese árbol tuvo que ser cortado, y eso hoy en día, cortar un árbol de estos no se puede, porque lleva condena. Un árbol de estos dura muchos, muchos años, y este árbol aparentemente estaba sano, pero no era así. Los tuvieron que cortar antes de que ocurriera una tragedia, porque si llega a caer, imagínense, eso alcanza a varias casas que están alrededor del parque. Es que sale del parque, mejor dicho, de lo grande. O también el que pase por allí o los que estén, pues puede ocurrir tragedia. ¿Y saben por qué tuvieron que cortarlo? Porque una especie de gusano muy pequeño la comió por dentro, y que si no la cortaban a tiempo había producido mucho mal al pueblo. Y esto venía de tiempo atrás. Eso no es que hoy salió el gusano y ya toca cortar el árbol porque lo estaba... No, eso lleva años. Ese gusanito se metió ahí por dentro del árbol y lo fue carcomiendo, carcomiendo, carcomiendo. Así como se mete en el pensamiento las ideas malignas, pensamientos malos. Cuando esas tentaciones muy pequeñitas empiezan a meter, y si la persona no bloquea, no saca eso de su pensamiento, empieza a hacerle daño, hacerle daño. Cuando encuentra que esto ha pasado tanto tiempo, entonces le pasa lo del árbol, ya está dañado por dentro. Y empieza a hacer un daño bastante grande. Donde se caiga ese árbol, o donde aquel que tiene ese pensamiento por tiempo ahí como el gusanito comiendo, cuando llegue y haga algo, lo hace con una lascivia y va a dañar familias enteras. ¿Sí? Oigan bien este ejemplo para que pongamos mucho cuidado a ello. Así que es mejor bloquear, sacar esos pensamientos que llegan, toda aquella tentación que llega, eso no se le dé cabida. Acuerde que José fue
quería ser seducido por la mujer de Potifar. Y él huyó de la fornicación. En ese caso era el adulterio, porque ella era casada con Potifar. Entonces tenemos que tener cuidado. Ojo, que tus ojos miren lo recto. No los demos para el pecado. Mira lo que dice Mateo 5:29. Recuerda que lo leímos ya. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Va a hacer una pequeña pausa y retomo aquí mismo en esta misma cita de Mateo 5:29. Retomando la palabra en Mateo 5:29, hay que tener en cuenta, mis hermanos, que muchos de nuestros miembros nos pueden llevar a pecar y a perder la salvación. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Ya comentábamos anterior y enseñamos de que no hay que cortarlo literalmente. No hay que cercenar nuestro cuerpo porque iríamos en contra de nuestro cuerpo. Y estamos estudiando que nadie puede atentar contra el cuerpo. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es quitarlo, alejarlo del pecado, que no sirva para el pecado. Por eso también nos dice la palabra de Dios que nuestros miembros no sirvan al pecado. Entonces, por eso Mateo 5:29, la cual retomamos, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Ve? Pero ya, repito, no lo vayas a hacer literalmente, por favor, no vayas a dañar tu cuerpo. Únicamente en ti tenga esa cordura, esa fuerza de voluntad de quitar el ojo para que no peque, o la mano para que no peque, o los miembros, los pies que nos llevan a un lugar que no es de bendición, quítelos de ahí, no los deje que vayan allá. Pero eso está en ti y en mí, en cada uno, esto es personal. Vamos a mirar ahora algo importantísimo que es la fornicación, porque muchos dicen, bueno, eso la fornicación no pasa nada, ¿verdad? Pero es pecado, y que tenga pecado no va a ser salvo. Entonces toca ponerle igualmente atención. Vamos a ver qué dice sobre la fornicación, qué nos podemos enseñar sobre la fornicación. Esta palabra fornicación viene del griego porneia, y es oigan esto, cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, o sea, entre personas solteras. Mire cómo cambia la situación aquí. Pero yo voy a hacer mucho énfasis en este pecado, porque es que este pecado, cuando no se entiende, lleva a las personas a algo mayor, a algo que se llama, imagínense, perder la salvación. Porque no lo tienen en cuenta, piensan, lo confunden, Y por haber confusión en ello, se han cometido unos errores bastante complicados. Y luego sigamos y vamos mirando al respecto. La pornografía, que es una práctica sexual, puede darse con mujeres casadas o solteras, ¿sí? Pero cuando la persona practica la pornografía, es decir, mira revistas porno, se hace adúltero por su condición de casado cuando está casada la persona. Pero, ¿acaso vas a ver si la persona con que está mirando la revista pornográfica es casada o soltera? Ah, sí, dice el otro, dice alguien, no, pero es que este era soltero, ¿cómo va a ser fornicario? Si es soltero y está mirando pornografía, entonces está cometiendo fornicación. ¿Y quién le puede decir si la persona que está en la revista es casada o soltera? ¿Ve? Entonces, hay que tener en cuenta primero que la fornicación es entre personas solteras. La fornicación no se da entre personas casadas. Entre personas casadas se encuentra el adulterio. Esto es lo que tenemos que saber y significar bien en nuestra vida, que hemos entendido esto que dice la palabra de Dios.
¿eh? Mateo 5:30. Recuerda que estamos en 5:29. Aquí dice en Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. O sea, no la va a quitar, pero quítala del pecado y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo el cuerpo sea echado al infierno. Todo el que mira pornografía puede caer en esa situación. ¿Ve? A llevarlo a ese pecado. Entonces vamos a concluir de que si tus pensamientos, tus ojos o cualquier otro miembro que te llevan a pecar y no lo puedes controlar, no puedes controlar esos malos deseos que son pecaminosos, lo único que puedes dejar es a Dios. Lo único que puedes hacer es dejarle todo a Dios en el nombre de Jesús, para que por medio del Espíritu Santo sea libre de todos estos pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Recuerde que lo leímos ya en 1 Corintios 6:18-20, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra de Dios nos acentúa cada vez más de que no debemos de meternos en esos pecados y problemas, porque esto va en contra de nuestra salvación. ¿Y por qué estábamos hablando sobre la fornicación y el adulterio? Porque resulta que nosotros vamos a mirar aquí en los siguientes versículos de estudio sobre Jesús y el divorcio. Y por eso le estaba diciendo que muchos, por no conocer la palabra de Dios bien, o por no permitir que se les enseñe bien la palabra de Dios, porque muchos no han querido, y no han querido por un motivo, porque están amañados con el pecado. Porque el pecado les es aún dulce, y no permiten que vaya a hacerle corrección a su estado de pecado. Y muchos no han querido tomar esta palabra sabiendo que la dice Dios a través de la Biblia. Y sobreponen un poco de cosas que no es lícito delante de Dios, que son contradicciones a la palabra de Dios. Porque nadie puede decir lo contrario de la palabra de Dios, así se base en justificaciones, porque para justificaciones el hombre está a toda hora dispuesto. Pero aquí el estudio que vamos a hacer, mis hermanos, tiene que llevarnos única y exclusivamente a saber que cuando lo dice la palabra de Dios es así y no podemos ir en contra de ello. Vamos a mirar sobre Jesús y el divorcio. Pero le repito, no se le olvide, por favor, este estudio es demasiado importante, de que la fornicación se da únicamente en personas solteras y que los casados no pueden entrar en ese pecado de fornicación porque ya tienen un estatus o una condición de casado. Entonces, cuando esa persona casada tiene acto sexual con otra, así sea soltera o sea casada, comete adulterio por ser ya casado. Y si la persona que tiene relaciones con un casado es soltera o soltero, lo arrastra al pecado mayor, que es el de divorcio, el de adulterio. ¿Ve? Si tú tienes claro esto, puedes ayudar a muchas personas o ayudarte a ti mismo si es que tienes esta condición. Ya voy a decirles por qué motivo. Porque estamos hablando aquí, vamos a hablar del divorcio. Es que muchos piensan que el divorcio es lícito. Y escuché una vez a un pastor hablando de
no me acuerdo, eran 100 y pico o 300 y pico causas dándole aval al divorcio. Imagínense esa especulación tan tremenda. Una cosa, pero totalmente, no sé, salida de todo pensamiento desviado, cuando no se entiende la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tal que enseñemos esto a otros? Y dice que el que enseña sí será tratado muy pequeño en el reino de los cielos. El que haga y así enseñe. Entonces, mire que la ética bíblica nos va a servir para tener en cuenta las cosas claramente. Mateo 5, 31, 32 dice: también fue dicho, o sea que alguien dijo, no lo dijo Dios, no lo dijo Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí ven acá? Entonces, esto lo dijo alguien. Cualquiera que repudie a su mujer, pues dele carta de divorcio y ya salga del problema. No, mejor dicho, fuera que saliera del problema, se metió en un grave problema. Porque de pronto dio la carta de divorcio sin saber a quién le correspondía dar esa carta de divorcio. No lo puede dar, la carta de divorcio no lo puede dar nunca un casado. Un soltero sí puede dar la carta de divorcio. Ahí empiezan ustedes a tener incógnitas por lo que estoy diciendo. Ahí empieza a decir, pero ¿cómo así? Pero por eso estamos estudiando. Por eso es tan importante ponerle cuidado. Por eso voy a repetir. Y voy a hacer caer en cuenta para que no nos vayamos con incógnitas. También fue dicho. Acuerde que aquí dice también fue dicho, es porque no lo ha dicho ni Dios ni Jesús. ¿Qué dijeron? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. En el 32 sí habla Jesús. Cambia la situación completamente. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hago una pregunta antes de seguir. ¿A quiénes les está hablando en este momento? Acuérdense que está hablando de fornicación. ¿Le está hablando a los casados o le está hablando a los solteros? A los solteros. Porque ya tú sabes qué es fornicación. El acto sexual entre personas no casadas. Aquí no estoy hablando absolutamente a una persona casada. Aquí es donde se encuentra el error de muchos que se han divorciado y han hecho contrario a la palabra de Dios. Pero cuando se les hace caer en cuenta de esto, no les gusta, sabiendo que tiene una solución al problema. Así que hayan sido divorciados, todavía tienen una solución, imagínense. La palabra de Dios tan misericordioso que es Él. Y vuelvo y leo. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso lo dijo algo otro, ¿cierto? Y Jesús dice en el 32, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, fue muy claro en decirlo, está escrito, no lo puede cambiar nadie, y no lo puede borrar nadie, hace que ella adultere, vea, lo arrastró o la arrastró al adulterio, ¿ve? Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cuando repudia una mujer, cuando una mujer es repudiada y se le da carta de divorcio, entonces se acaba el compromiso. Esa mujer ya puede casarse con otra persona, o sea, comprometerse con otra persona, para casarse. Pero si no adquiere la carta de divorcio, por ese compromiso que tienen de matrimonio, solo compromiso, entonces el que se case con ella se vuelve adúltero, porque pertenece todavía a quien está comprometido. Por eso es necesario, si la repudió, si ya no quiere casarse con ella, decirle, venga, ya no voy a casarme por este y otro motivo. Entonces, para que quedes libre, y yo también quede libre del compromiso que hicimos, eso se llama beula o desposorio, ese compromiso. Entonces te voy a hacer una carta de divorcio para que tú te puedas casar con otro y yo también. No vamos a cometer adulterio. Por eso dice, y el que se casa con la repudiada,
aquella que no se le ha dado carta de divorcio, que aún está ligada por compromiso, comete adulterio. ¿Ve? Esto tiene un propósito, y es para que todo aquel que esté casado legalmente delante de Dios y de los hombres, porque ellos son testigos, también como de las leyes civiles, las cuales son instituidas por Dios, le dé la debida importancia al matrimonio y persevere hasta la muerte. Por eso cuando hay matrimonios, dice hasta que la muerte los separe. Esto es en obediencia a Dios, con fidelidad y entrega para con su cónyuge. Entonces, mis hermanos, aquí en este momento yo no les estoy dando el estudio completo del divorcio, de la carta de divorcio, pero el estudio completo, totalmente completo, lo puede encontrar en el Facebook y también en YouTube, que está consignado allí como archivo. Y eso se dio más o menos entre el mes de la segunda quincena de marzo, que fue cuando empezamos la cuarentena, y el mes de abril, más o menos en ese tiempo. Así que tú puedes buscarlo por ese lado, por esa fecha, y tener todo el estudio sobre eso, porque es supremamente importante. Ahí les dejé únicamente, como dice, la inquietud para los que no lo hayan escuchado. Pero si tú ya lo escuchaste y ya lo viste, pues ya sabes. Pero aquel que no ha escuchado bien y no ha entrado bien a detallar bien lo del divorcio, en cuanto a dar divorcio entre casados, si están ahorita recasados con un problema grandísimo, que esté en ese problema y no lo solucione, no puede entrar en el reino de los cielos. No es salvo. Así que, mis hermanos, vale la pena ir a mirar allí. Ahora, si tú no tienes esta condición, este problema, vaya, mírelo también. Porque es que con esta enseñanza tú puedes ayudar a otros, ¿ven? Que están en este problema. Y la palabra de Dios es para ello, para ayudarnos unos a otros, tanto para salvación como para quitarnos de unos sitios que estamos, o unos momentos en que estamos pasando por pecado y muchas veces no lo vemos. El asunto es que cuando una persona deja viajar sus pensamientos, estamos hablando de ello, venimos de ello, desenfrenadamente puede dañar o destruir no solo una persona, sino toda una historia de bien. Viene un matrimonio feliz, dichoso, con hijos, llega alguien, se intromete por ahí con pensamientos raros y seduce a la mujer y empieza a dañar no solo a la mujer, sino también a toda su familia. ¿Y cuántos más hay para adelante? De ambas partes, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer, o viceversa, como sea. Bueno, entonces no se le olvide Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ese también fue dicho, está refiriéndose a Moisés, quien tenía problemas en su matrimonio y que osó pasar por encima del mandamiento divino, o sea, de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice hasta que la muerte los separe. Y él permitió que dieran carta de divorcio. Acuérdate de la palabra de Dios, dice, pues ya no son dos, sino uno. O sea que ya no pueden serlo, ya no, así se divorcien. Como dicen, así hagan eso, que no es lícito. No siguen siendo dos, sino uno, porque ya fueron unidos en cuerpos. Si ya se llegó uno al otro, fue un solo cuerpo, como está esperando Dios que seamos un cuerpo con Jesús, y Él que es un cuerpo con Jesús, todos llegamos a ser un solo cuerpo. ¿Y por qué hizo esto Moisés? ¿Por qué les dijo que se podían divorciar? Por la dureza de corazón, de los corazones de aquellos que tenían estos problemas. Porque no querían perdonar. Moisés tenía que decirle, no señor, vaya y perdónela, o vaya y perdónelo. No tenía que decirle que diera carta de divorcio porque estaban casados. Él ignoró la palabra de Dios y pasó por encima de ella. Y no los llevó al perdón sabiendo que el que no perdona no será perdonado. Imagínense todo lo que pasó por encima.
Al igual que a Moisés, muchos quieren también ser osados para desobedecer y quebrantar los mandamientos de Dios, olvidando lo que la palabra de Dios dice al respecto en Mateo 5:19. Mire, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Recuerda que ya habíamos mirado esto, mira, aquí está dándole oportunidad que es salvo, ¿sí? Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Alcanzó la salvación, pero de ahí no puede pasar más porque se quedó muy pequeño al no hacer caso de la palabra de Dios y enseñarla así igualmente. Entonces, mis hermanos, miremos que la palabra nos está dando una gran ayuda, muy buena ayuda, para no ir a cometer estos errores. Y esta enseñanza va más directa hacia los que estamos enseñando la palabra de Dios. No hace mucho escuché a un pastor dando como lícito el divorcio. Y me di cuenta que él también tiene ese problema. Entonces está pasando aquí por casi como lo que hizo Moisés. Hermano, y yo apenas miraba, decía, Dios mío, por favor, que mire lo que yo he mandado por la palabra, porque yo incluso le he mandado la palabra. Le he mandado la palabra. Pero no sé si la haya tomado. Entonces, hermanos, esto tiene que tenerse muy en cuenta. Ahora, si tú estás enseñando, por favor, te pido encarecidamente, revise todos estos versículos, revise la palabra de Dios, inquiera allí, no enseñe así nada más, hasta no estar seguro, porque podemos estar llevando a las personas al lago de fuego. Y tú te puedes estar metiendo en este problema que estamos leyendo en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Puede ser salvo, pero de nada te va a servir allá porque no vas a poder reinar con Cristo porque lo va a tener en un lugar que no tiene relevancia. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero que tú seas llamado grande en el reino de los cielos y podamos encontrarnos allí sirviendo al Señor en el día en que Él reine, cuando reine Jesucristo, ¿sí? En el reinado, en el milenio. Entonces es muy diferente cuando habla Jesús, quien ordena así. Lo leímos en Mateo 5:32. Pero yo os digo, oigan esto, habla Él, por eso dice, pero yo os digo. O sea, no pongan cuidado lo que les digan los demás, sino lo que diga Él. ¿Qué es lo que vale? La palabra de Dios es la que vale, no la palabra de otro. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, mire que nos vuelve a repetir la situación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces toca. El soltero que esté comprometido y ya no consienta casarse ya con ella, háblele claramente y le mire, desechemos el compromiso, devuélvame el anillo o quédate con él si quieres, pero ya no nos vamos a casar. Como ya no se usa la carta de divorcio literalmente escrita, con la sola palabra de decirle, hacerle saber que ya no van a contraer matrimonio, con eso tiene. Recuerden que hemos mirado cómo ha cambiado las cosas. Y aquí ya no se le va a dar una carta de divorcio porque ya eso se hacía anteriormente, pero aquí es con palabra. Dile, no, ya no me caso contigo por este y este motivo. Entonces ella queda libre y puede hacer noviazgo con otra persona y casarse con otra persona. Ya no tiene ese problema de compromiso, o sea, de hacer libre el compromiso. Por eso dice, y el que se casa con la repudiada, o sea, que no le han dado divorcio, carta de divorcio, o hablado con ella que ya no tienen compromiso, comete adulterio, porque aún está en el compromiso anterior con el que se comprometió. Voy a hacer esta nota.
aquí no es que se esté dando permisividad al pecado de fornicación, sino que nos está obligando a conocer o enterarnos por qué y cuándo y en qué condición se da la fornicación. ¿eh? No es que digamos que al hablar de que la fornicación se da entre personas solteras, le estamos diciendo vayan, háganlo. No, se está diciendo que eso es un pecado que no se debe hacer y que toma nombre de fornicación únicamente entre solteros. No es que estamos dando vía libre, que muchos pueden decir, ah, no, pues el pastor dijo que se podía. No, no, hermanos, no vamos a confundir eso. Fijémonos bien cómo Jesús hace la diferencia en lo que es fornicación y lo que es adulterio. Por eso no podemos pasar por alto la enseñanza y por eso tenemos que tomarla bien en claro para no andar en estas cosas. No le olvide que la fornicación es cualquier práctica sexual. Hay muchas prácticas sexuales. No solamente la práctica sexual es el llegarse uno al otro naturalmente, sino puede ser, como podría ser, a ver, con las revistas pornográficas hay una práctica sexual, ¿sí? Y otras formas son las orgías y un poco de cosas que no, ni me acuerdo, o sea, no lo conozco bien. Pronto no estoy bien enterado en la cuestión. En cualquier práctica sexual entre personas no casadas, o sea, fuera del matrimonio. O sea, estamos hablando de personas solteras. No vaya a olvidar esto, de que la fornicación se da solamente entre personas solteras. Y el adulterio, se está repitiendo, hermanos, que es muy importante. En sentido particular y literal, es la relación sexual entre un hombre casado y una mujer que no sea la suya o viceversa. Esta posibilidad de divorcio que presenta el versículo 32 que leímos ahorita, ¿sí? ¿Te acuerdas que lo leímos? Pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, ¿sí? Esa causa es la que yo estoy hablando en este momento. Esta posibilidad de divorcio que presenta en el versículo 32 es solo para aquellos que están en la condición de desposorio. Recuerda que ya les hablé esa palabra. Desposorio lo habla la palabra de Dios y era un compromiso tan serio como oiga, no era matrimonio, como el matrimonio. O sea, un solo compromiso. Pero muy serio, que tocaba casi como el matrimonio. No le faltaba sino que se llegase uno al otro y ya quedaban casados. En el tiempo anterior, ¿no? Era el desposorio. Ahora es el compromiso, el anillo de compromiso, comprometidos. Entonces ese desposorio es un compromiso serio que casi es como el matrimonio. Voy a hablar sobre el desposorio. ¿Qué quiere decir el desposorio? Entre los judíos se consideraba un compromiso tan fuerte como el matrimonio y no puede ser disuelto sino por divorcio. Mira, ahí llegamos al punto. ¿Ya? Y vamos a mirar, hermanos, que por tiempo dejamos acá. Pero vuelvo y retomo la palabra en la próxima enseñanza que ya viene a ser para el martes sobre este tema tan importante. Dejamos ahí y oro por cada uno de mis hermanos, los bendigo en el nombre del Señor y pido que el Señor nos siga ayudando, teniendo en cuenta que Él lo que quiere es ayudarnos en todo tiempo y ayudarnos en entender la palabra de Dios para que no entremos en condenación. Porque muchas veces nosotros, porque no estamos bien entrados de lo que dice la palabra de Dios, nos hemos puesto pues a inquirir en ella, vamos a cometer muchos errores. Así que mis hermanos, yo les pido que sigamos atendiendo a esta palabra. Y oro al Señor para que nos dé entendimiento, sabiduría en cada tiempo y en cada momento, porque la necesitamos.
Los bendigo en nombre del Señor y pido por su salud, por su bienestar familiar, personal, y que Dios nos dé un día de bendición y que podamos meditar en esta palabra que Él nos ha permitido en el día de hoy. Pido a Dios todo esto en el nombre de Jesús. Amén.